Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a presentar evaluación de proyectos informáticos. Nuestro grupo está conformado por Mauricio Acosta, Juan David Hernández y quien les habla, Freddy Aristizábal. Evaluación de proyectos informáticos. Hoy en día, la palabra proyecto es una terminología de uso común en varios contextos, en el campo educativo, industrial, tecnológico, de construcción, gubernamental, entre otras, tales como proyectos de investigación, vinculación con la colectividad, de innovación académica o curricular en el campo educativo. Un nuevo producto, la construcción de un edificio, un plan de mercadeo, creación o reforma de una nueva ley. En todos ellos lo común, conseguir un objetivo y según el objetivo su especialización y alcance. Pero, ¿qué es un proyecto? Existen autores con enfoques distintos que han brindado un aporte significativo a la terminología del proyecto. Con la intención de brindar diferentes referentes, a continuación vamos a ver varios conceptos de proyecto. Según la ISO, la definición de proyecto es un proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. Según el PMBOK, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. Según la IPMA, es una operación limitada en tiempo y coste para materializar un conjunto de entregables definidos. El alcance para cumplir los objetivos del proyecto de acuerdo con unos requisitos y estándares de calidad. Según la APM, son esfuerzos únicos, transitorios, emprendidos para lograr un resultado deseado. También tenemos la definición de Urbina, que para él un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. Entonces, en conclusión, un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas e integran el uso de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos en respuesta a una propuesta o idea consecuente a la solución de un problema, satisfaciendo el producto o servicio único generado, sean estos de índole social, político, económico, cultural, ambiental, entre otros aspectos relevantes a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, las características de un proyecto. Según el autor, Domingo Ajenjo, un proyecto debe contener una serie de características en su estructura y fines para que puedan considerarse como un proyecto. Entre las más relevantes se citan persecución de uno o varios objetivos. Esto quiere decir que las actividades aisladas no constituyen por sí solas. Debe existir una coordinación de acción que conlleve a la consecución de uno o varios objetivos integrados entre sí y estructurados. La segunda, actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas. Actividades aisladas, independientes, carentes de interrelación entre ellas, no constituyen un proyecto. Por lo contrario, deben cumplir aquellas condiciones, puesto persigue un objetivo en común. Dicha vinculación debe plantearse en forma de planificación técnica, temporal y económica. La disponibilidad limitada de los recursos. El proceso implica la búsqueda de eficiencia en el uso de los recursos para cumplir el resultado esperado. Si los recursos son ilimitados, rompe el esquema de eficiencia y con él la naturaleza del proyecto, pues en los proyectos los recursos son finitos. Limitada en el tiempo. Un proyecto es finito. Está determinado en el principio y un final. Este último se presenta cuando ya se haya cumplido con la programación prevista y objetivos prefijados o cancele el proyecto, en este caso, que fuera el fracaso del proyecto. Si un conjunto de actividades carece de fin, es porque no existe un objetivo alcanzable, por lo cual no constituye un proyecto. Y es un resultado único. Retomar un trabajo finalizado y repetir sus resultados no es un proyecto. Un proyecto exige hacer algo nuevo o único en su género y no reproducir resultados de otras actividades.
Administración de proyectos. La administración de proyectos es la disciplina que permite integrar los procesos de planificación, herramientas, conocimiento, aptitudes, administración de recursos, con el objetivo de determinar todo el trabajo requerido para el desarrollo de un proyecto, dentro de los parámetros de tiempo, gasto, programa, calidad establecidos con antelación. Entonces, para el manejo de los recursos, se requiere que una información detallada sobre la rentabilidad financiera, económica, social y ambiental de la organización. A partir de ello, el desarrollar un plan de inversión tecnológico acorde a la rentabilidad y el retorno de la inversión. El ciclo de vida del proyecto. En un proyecto existen ciertas fases de desarrollo que va a permitir a gerentes y directores mantener el control de una manera más eficiente. Por definición, un proyecto tiene comienzo, un fin y pasa por varias fases de desarrollo conocidos como fases de ciclo de vida. El ciclo de vida del proyecto ayudará al equipo de trabajo en optimizar su desempeño, mantener los objetivos claros, lograr su finalización en un tiempo estipulado y con reducido de percances posibles. El ciclo de vida del proyecto consta a su vez de 5 procesos: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Y aquí vemos la imagen del solapamiento de las fases de un proyecto. Los proyectos informáticos. Los proyectos en el campo informático sufrirán ciertas modificaciones enfocadas en la utilización de diferentes metodologías en las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y pruebas, teniendo como resultado final un único producto. El proyecto informático no se diferencia de la definición de proyecto, salvo que el fin, en este caso, es la creación de un producto de software con unos requisitos determinados o el equipamiento en productos tanto de hardware como de software. Dentro de la elaboración de un proyecto informático se deberá tener definido los participantes claves, quiénes serán los beneficiarios. Por tal motivo, se debe definir algunos aspectos importantes como el equipo de trabajo, el hardware, las herramientas o software a utilizar y la metodología a seguir para lograr uno o más resultados deseables. Tipos de proyectos informáticos. En la actualidad existen muchos tipos de proyectos informáticos. Entre los más importantes, proyectos de desarrollo de aplicaciones son proyectos relacionados con el desarrollo de un software. Por tal motivo, se debe realizar un análisis previo y el alcance de las funciones del software. Proyecto de equipamiento consiste en la adquisición de equipos de cómputo, tanto de hardware como software, con base para los proyectos de desarrollo. Proyectos de mejoramiento, ampliación o reposición consiste en las actualizaciones de software o aumento de capacidad de los diferentes equipos de computación utilizados en un proyecto. Proyecto de investigación básica. Consiste en la investigación que se puede realizar con total amplitud del tema, sin tener en claro los objetivos de dicha investigación. Proyecto de investigación aplicada. Consiste en la investigación con cierto grado de restricción y se deberá conseguir los objetivos planteados. Y proyecto de investigación y desarrollo. Consiste en la creación de propuestas originales o innovadores con el objetivo de tener un resultado verificado y evaluado. ¿Por qué debemos gestionar los proyectos? Un proyecto es una solución a una problemática con el objetivo de la transformación de ideas en un producto determinado. Entonces, un proyecto informático está basado en técnicas de gestión combinada y secuencial que incluyen a personas, equipamientos de software, hardware y comunicaciones, dirigidas a conseguir uno o muchos resultados anhelados. El desarrollo de proyectos informáticos ha crecido con el paso de los años. En la actualidad, toda organización necesita estar relacionada en su totalidad con la tecnología. Por tal motivo, estos proyectos han aumentado y evolucionado la manera de realizar las actividades de las organizaciones. Para alcanzar los objetivos o mejorar el rendimiento de las empresas en la gestión de proyectos, es recomendable los grupos interdisciplinarios, con apoyo de herramientas de trabajo en la realización de las actividades eficientes. Entonces, hay 4 factores principales para obtener un resultado exitoso, que son
la transparencia en la definición de las metas, la utilización de las metodologías, la correcta planificación, la responsabilidad y compromiso de los grupos de trabajo con el gerente del proyecto. Los factores de éxito en un proyecto informático. Los factores indispensables para el éxito de un proyecto son aquellas situaciones, requisitos o técnicas ejecutadas como estipulación para el éxito del proyecto. Entonces, la planificación de un proyecto informático, por lo general, la organización debe custodiar que estos se cumplan a cabalidad. Solo de esa manera se alcanzará a disminuir el riesgo del proyecto. Gran parte del éxito de un proyecto será principalmente por los resultados de quienes forman parte del proyecto. Uno de los principales actores en un proyecto es el gerente del proyecto. Sobre él recae la responsabilidad de confirmar el alcance, que se cumplan las expectativas del cliente, establecer el presupuesto y tiempo del proyecto. Esta persona será la encargada de liderar a sus equipos de trabajo para lograr el objetivo planeado. El gerente de proyecto debe tener bajo su tutela un equipo de trabajo de calidad, además de planes, recursos, técnicas de administración, con la cantidad suficiente de personas idóneas dispuestas a trabajar en conjunto con el gerente del proyecto, podrá alcanzar los objetivos establecidos del proyecto y alcanzar el éxito deseado. Hay que evaluar ciertas variables del proyecto para detectar si es riesgoso o poco riesgoso su desarrollo, y son el tamaño, la tecnología, la estructura de administración y recursos humanos. El tamaño se relaciona con la cantidad de recursos, sean financieros, humanos, materiales, tiempo y la ubicación geográfica. La tecnología se relaciona con las aptitudes, el conocimiento, la experiencia, habilidades, desenvolvimiento, manejo y franqueza por parte del grupo de trabajo y la tecnología, además de costos, políticas, proveedores. La estructura y administración se relaciona con la planificación del proyecto. Es recomendable siempre planificar cada parte del proyecto y cómo se va a manejar cada recurso, por más grande o pequeño que sea. Y los recursos humanos, que son la conformación del equipo de trabajo, comunicación, recomendaciones, experiencias y sobre todo la cantidad de personas capacitadas, son de vital importancia para el éxito del proyecto. Siguiente. Bueno, después de verificar, digamos que esos factores de éxito en los proyectos informáticos, yo vengo a hablarles de los fracasos frecuentes que se pueden dar en estos, ¿vale? Entonces, frente a los proyectos informáticos se han realizado, digamos que diferentes estudios y han quedado, digamos, en algunas bases de datos sobre el estado de la industria del desarrollo del software. Como tal, se han verificado que en los proyectos informáticos las problemáticas que siempre se presentan van relacionadas a lo que es el alcance en tiempo y los presupuestos programados para el desarrollo de los mismos, ¿sí? Frente a estos estudios se han dado, digamos que evidencias que se han dado, digamos, resultados insatisfactorios, donde el 19% concluye con éxito conforme lo planificado, pero el 54% presentaba, digamos que situaciones como el completamiento del proyecto a destiempo, gastos por encima del presupuesto o no cumplían, digamos, con las especificaciones de los objetivos. El otro porcentaje era un 27%, donde los proyectos eran cancelados o no eran usados al final. Entonces, es un fracaso totalmente, pues, desarrollar un proyecto y al final ver que no sirvió y no usarlo. Según estos últimos ejemplos de fracasos, se evidencian que no siempre las actividades, digamos que inmersan en los proyectos, han de conducir al éxito del mismo, entendiéndose como tal el éxito en alcanzar los resultados esperados que se planificaron y se dictaminaron desde el inicio en relación a la planificación técnica, la planificación económica, comercial y estrategia del proyecto. El gestionar proyectos en el ámbito tecnológico en particular conlleva niveles de preparación, precisión y calidad en tiempos de tiempo, costo y alcance. A esta determinación de calidad en la gestión de proyecto
Se suma la concepción del riesgo como una medida de prevención y medidas contingentes a los eventos imprevistos o causales que suelen suceder, pero no siempre se preparan para aquello. En complemento con lo anterior, es necesario reflexionar también que la gestión de las personas, las habilidades y destrezas del equipo son factores claves para lograr el éxito de un proyecto. Los proyectos informáticos, desde el enfoque organizacional, la mayoría implementa proyectos bajo una estructura funcional mixta, la integración multi, inter y transdisciplinaria en su conformación. Conforme los resultados alcanzados, ¿sí? La mayoría de los clientes o usuarios de software beneficiados por los proyectos informáticos dice que el 27% considera estar muy satisfecho, el 23% satisfecho, un 19% algo satisfecho, otro 19% nada satisfecho, mientras el 12% considera estar decepcionado en la implementación del proyecto informático. Bueno, los proyectos informáticos tienen unas fases de procesos, ¿sí? Vinculados y unos aspectos esenciales para poder, digamos que, tener un proyecto exitoso. Entonces, se compone de 5 fases. La primera fase es la fase de definición, ¿sí? Donde se recopila la información, donde se da la definición de objetivos y alcances, donde se desarrolla la propuesta y donde hay una autorización formal para proceder como tal con el proyecto. En la fase 2 está el tema de la planificación, donde está, digamos que el plan del proyecto y donde se refinan los objetivos a cumplirse, donde se da también y se verifica la organización del proyecto, sus participantes y, en fin, el fin que se le quiere dar, ¿sí? También está la estructura del proyecto. La fase 3 como tal ya se viene a dar lo que es la ejecución. La ejecución está con la coordinación de recursos, la toma de decisiones y la documentación de experiencias. En la fase 4 se da el seguimiento y control, donde se dictamina por controles, que son controles técnicos, financieros, legales y de aseguramiento de calidad. Por otro lado está la verificación de rendimiento, que se verifica como tal con resultados previos o parciales para verificar cómo se está desarrollando como tal el proyecto informativo. Por otro lado, y es algo importante siempre, son los indicadores e informes de seguimiento. Como les decía, saber si un proyecto se está ejecutando de la mejor manera y si se tienen que verificar si se deben realizar cambios, está, digamos que, dictaminados por estos indicadores. Y por último, está la fase 5, que es la fase de cierre, donde está la evaluación de requerimientos versus entregables, formalización de aceptación por parte del cliente o la empresa y donde se da un informe final del proyecto para verificar si se cumplió o no con los objetivos dictaminados en el inicio. Por último, está el cierre de los procesos, que es la disolución de la organización de todo el proyecto. Casi siempre o muchas veces hay empresas que se dedican a esto, a desarrollarles proyectos informativos y soluciones a otras empresas, y en este momento es donde parten, digamos, de realizar el proyecto. Entonces, identificar la necesidad o oportunidad de mejora en un proceso tecnológico de una empresa puede ser el impulso para lanzar un proyecto informático. Estos proyectos deben derivarse de la necesidad de resolver un problema subyacente o de aprovechar una oportunidad en el entorno externo. Relacionado a lo anterior, se deben elegir proyectos que sean importantes para la organización y para su futuro, donde se aseguren los recursos adecuados para el debido cumplimiento de estos. Al inicio de cada proyecto se deben generar juntas de proyecto donde se creen documentos con todo el mapa de ruta del mismo y donde éste se revise con todos los actores participantes. Para ello es importante comenzar con una reunión inicial, tanto para asegurar la alineación de las expectativas de las partes interesadas, como para que todo el mundo se entusiasme con el proyecto. Además, se deben crear y describir planes de comunicaciones dirigidos a quienes necesitan mantenerse informados. Muchas veces siempre hay un problema dentro de las empresas que se cree que los únicos que deben de estar, digamos, enterados sobre los mismos son los que lo están desarrollando.
y muchas veces estar en contacto con los que van, digamos que a ser beneficiarios de estos proyectos es importante y también entregarle, digamos que ese paso a paso de lo que se está realizando para, digamos que poder tener una retroalimentación que muchas veces se les pasa a las personas que desarrollan el proyecto. Dale, siguiente. Listo, hemos visto indicadores, hemos visto definiciones, aspectos fundamentales de los proyectos. Ahora vamos a pasar a ver etapas e indicadores para evaluar esos proyectos. Entonces, etapas fundamentales de la evaluación del proyecto pueden definirse dependiendo de la perspectiva de donde se mire. Por ejemplo, en la evaluación de proyectos tenemos evaluaciones de mercado, evaluaciones técnicos, evaluaciones financieras, evaluaciones de riesgos, evaluaciones ambientales, eh, evaluaciones económicas y evaluaciones sociales. Las evaluaciones de mercado son pues ese análisis que se hace de la oferta y de la demanda con el fin de observar y de identificar una brecha que vaya a ser positiva para el proyecto en un determinado tiempo. Evaluación técnica, pues es esa disponibilidad tecnológica o la capacidad que tengo y que se requiere al enfrentar un proyecto. Es la capacidad que tengo de generar procesos, de generar recursos para culminar un proceso. La evaluación financiera se utiliza para calcular el flujo efectivo del proyecto y el costo del capital antes de determinar la viabilidad financiera. Y esta se hace mediante una o más técnicas de evaluación que más adelante vamos a hacer un zoom ahí en esta evaluación financiera porque es finalmente quien determina si es un proyecto viable o no, porque como hemos visto anteriormente, las organizaciones y los negocios se arman es para obtener unos beneficios, ya sean económicos o de otro tipo. Entonces la evaluación financiera, digamos que es la más importante en muchos aspectos. Evaluación de riesgos, que es identificar el riesgo asociado con el proyecto, medirlo para mitigar de la mejor manera ese riesgo. Evaluación ambiental, pues el impacto que va a tener el proyecto en el medio ambiente. Esto hoy en día es tema de todos los días en cualquier proyecto, en cualquier organización, porque es una prioridad 1A de todos. Evaluación económica, es donde se amplía el análisis financiero a un nivel nacional o internacional, dependiendo de la organización. Y evaluación social, que es el impacto que el proyecto va a tener en la sociedad donde se desarrolla. Siguiente. Entonces, como les decía, aquí hacemos un zoom en la evaluación financiera y empezamos a ver variables que son las que me determinan si un proyecto es viable o no dentro de la evaluación financiera. La VAN, el valor actual neto, es uno de los métodos más conocidos y aceptados encargado de comparar los ingresos y los egresos de un proyecto en unidades monetarias. Ahí podemos ver la fórmula que lo representa donde BT representa los flujos en caja para cada periodo de tiempo. El IO representa el valor del inicio de la inversión. La N representa el número de periodos considerados. Y la K es el tipo de interés que es el deseado ya bien sea por la asamblea o por el inversionista o dependiendo pues la organización. Entonces, si este resultado de esta operación es mayor a cero, el proyecto deberá aceptarse. Si es igual a cero, pues va a ser una inversión que no producirá ni ganancias ni pérdidas.
Y si es inferior a cero, el proyecto pues debe rechazarse porque va a generar pérdida. Siguiente. Luego tenemos la TIR, que es la tasa de interna de retorno. Y la tasa interna de retorno permite que los flujos se igualen a la inversión inicial sin garantía ni pérdida. La TIR es considerada como la tasa de descuento que realiza el valor presente de los flujos e indica que sea igual a la inversión inicial. Esta mostrará la rentabilidad interna del mismo, o sea, del proyecto. Se lo aplica junto con la fórmula BAN. Y los valores de descuento, si el valor de la BAN es igual a cero, este proceso terminará. Pues, donde Fn representa los flujos de caja de cada periodo N. Y O, pues ya habíamos visto que era el valor inicial de la inversión. N, el número de periodos considerados. Y TIR, pues la tasa interna de rendimiento. Si la TIR es mayor que la K, el proyecto debe aceptarse, pues la rentabilidad de este es mayor. Y si la BAN es igual a K, la inversión del proyecto no producirá ninguna ganancia ni pérdida. La BAN es inferior, cuando la BAN es inferior a K, el proyecto se debe rechazar, pues su rentabilidad interna es menor que la deseada. Listo. Siguiente. La fórmula del ROI, que es considerado la medida de la rentabilidad. El objetivo del ROI es transformar el resultado de la información y rendimiento en términos económicos. Si el ROI es negativo, se pierde dinero en la ejecución del proyecto. Si el ROI es cercano a cero, puede ser que la inversión del proyecto no sea la adecuada y puede traer pérdida. Dale, siguiente, por favor. También hay un análisis costo-beneficio. Además de la BAN y de la TIR, podemos contar con este otro método, que es analizar pues, el costo-beneficio que nos trae el proyecto. Es decir, si los ingresos, por cuánto de lo que me ingresa, cuánto representan los costos. Entonces, eso nos indica que si los ingresos que sean mayores que los egresos, debe ser mayor a 1 para que sea un buen resultado. Y cuando los egresos pueden ser mayores a los ingresos, pues el resultado va a ser menor que 1. La igualdad de las dos sería, representaría pues que los ingresos y los ingresos serían iguales. Dale siguiente, por favor. El periodo de recuperación de la inversión es otro método que se utiliza en el ambiente financiero, como la BAN y como la TIR, para optimizar el proceso de la toma de decisiones, y este indica pues el periodo de recuperación en el que vamos a obtener esa inversión deseada, ese retorno a la inversión deseada. Listo, ahí podemos ver la fórmula, y en esa fórmula A se está representando el año anterior que se recupera a la inversión, y O el valor inicial de la inversión, S la suma de los flujos de efectivo y N el número de periodos considerados. ¿Sí? El punto de equilibrio es muy importante también. El punto de equilibrio se utiliza para decidir entre varias alternativas para realizar un proyecto. Si los ingresos son iguales a los costos y gastos, al existir igualdad no existe utilidad ni pérdida. Es decir, en ese momento se halla pues el punto de equilibrio. El punto de equilibrio cuenta con 4 elementos, que son el ingreso, el margen financiero, el costo variable y los costos fijos. Ahí podemos ver la fórmula para hallar el punto de equilibrio. Al siguiente, por favor. Y listo. Bueno, esto
para el tema de evaluación de proyectos informáticos. Ha sido pues un placer, espero que les haya servido. Muchas gracias por la atención